Como hay cáncer de pulmón, cáncer de mama y cáncer en otras partes del cuerpo, la boca es también susceptible a cáncer bucal. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, el peor es fumar, el tabaquismo en cualquiera de sus formas. Inclusive ahorita, no solamente fumar cigarrillo, fumar tabaco, el narguile, sino también estamos hablando del vapeo. Sí. O sea, que estamos hablando de todo lo que sea tabaquismo. Claro, es increíble porque actualmente uno le habla a este tipo de población que consume este tipo de producto y dice, no, pero es que esto simplemente es un vapor, a mí no me va a hacer daño, no es igual que el cigarro. Y vemos también cómo los padres permiten que los chamos, los adolescentes, desde muy pequeños, comiencen a utilizarlo porque lo ven algo como normal, más allá de una moda, más allá de normalizarlo. Hay que entender que sí, sí hace daño, ¿no? Hace daño, efectivamente. Por supuesto que el cigarrillo hace mucho más daño, pero sí, hace daño. Y además de esto, pues por supuesto concomitante el consumo de alcohol. Y bueno, y ya hoy sabemos, sobre todo hacia la parte de la garganta, del paladar, el virus papiloma humano. Sí. También es un factor de riesgo importantísimo. Justamente cuando nos habla sobre el virus de papiloma humano, hay que detenernos en este punto, porque conocemos sobre el tabaco. Incluso ya desde hace mucho tiempo, según la normativa y regulación del Ministerio para la Salud, es obligatorio colocar los daños del cigarrillo en la cajetilla del cigarro. Ahí está. Algunos dientes, bueno, bastante comprometidos, las encías, la lengua, pero poco se habla también en la parte bucal de las enfermedades de transmisión sexual. Es importante hablarlo, porque existe el sexo oral. Correcto. Y esto no nos, o sea, si utilizamos un preservativo para hacer las relaciones, pero no nos cuidamos en el momento del sexo oral, estamos también comprometidos, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Todo lo que en esas relaciones vaya hacia la cavidad bucal repercute en ella. Y bueno, una de las cosas que realmente a nosotros nos preocupa es la infección por vía orogenital, que no es la única. Ojo, sí, puede haber otras formas de vías de contagio, pero cuando llega a la cavidad bucal, el virus papiloma humano es capaz de ocasionar la transformación maligna de las células y al final, pues, ocasionar un cáncer. Entonces, bueno, tenemos que estar muy pendientes de eso. Entonces, lo que es tabaquismo, alcohol y además el virus papiloma humano son factores de riesgo. Claro, además existen muchos tipos de virus de papiloma humano. Muchos. Son más de 200. Así es. Unos que son más peligrosos, otros no, otros que son sexuales y otros que no, pero correcto. ahí están. Exacto, hay algunos que dan lesiones benignas y que nunca se van a transformar en algo malo, pero lamentablemente hay algunos subtipos, algunos números que sí están relacionados con cáncer de cuello uterino, pero en cáncer de cavidad bucal también, en cáncer sobre todo orofaringio. Entonces eso la gente nos piensa preocupa. que solamente BPH son verrugas, Sí. y no. Y no, es un pool de cosas y sobre todo en cavidad bucal produce muchas lesiones. ¿Cómo se puede empezar a notar de que podría haber una sospecha de BPH en boca, por ejemplo? Bueno, se producen lesiones. Afortunadamente la mayoría de las lesiones son de carácter benigno, es decir, que son buenas. Son lesiones que pueden tener como unas superficies como dedos, como un peluchito. Y por eso es importante ir al odontólogo y por eso es tan importante la pesquisa, que uno vaya a una evaluación especializada para ver qué puede haber en cavidad bucal. A veces placas blancas pueden ser también ocasionadas por este virus papiloma humano. Y de hecho, hay lesiones que pueden inducir a cáncer bucal. Entonces, si las agarramos a tiempo, podemos prevenirlo. Y de ahí, de nuevo, la pesquisa es importante, la evaluación es fundamental. Por supuesto. Por acá nos dice Daniel lo siguiente. Entonces, ¿qué precauciones deberíamos tener a la hora de tener sexo oral, por ejemplo? Preservativo, tener educación sexual. Nosotros no podemos ser promiscuos. Lamentablemente, por ejemplo, los hombres tienen mayores posibilidades o riesgos de infectarse en boca, lo cual aumenta con el número de parejas. Claro. Mientras más parejas tengamos, pues mayor posibilidad de infección en cavidad bucal. Y si eres hombre, la infección es mayor. Y claro, si fuma, es peor. Claro, y además hay que tomar en cuenta algo. Muchos hombres tienen BPH y no tienen ningún tipo de síntomas, no tienen ningún tipo de reacción. Aparentemente son sanos y son portadores y además tienden a, bueno, transmitirle a sus parejas sexuales, sean hombres o mujeres. Sí, así que bueno, el preservativo es importantísimo, tratar de evitar la promiscuidad. Cuando está infectado con otras enfermedades de infección o de transmisión sexual, también empeora el riesgo. Así que yo creo que la educación sexual no solamente es la parte genital, sino que también tenemos que hablar de boca. ¿Existe alguna otra forma de que algún tipo de virus, como el VPH en sus diferentes formas, pueda transmitirse que no sea de manera sexual en la parte oral? Sí, absolutamente. Y eso tenemos que
aclararlo, porque podemos tener niños, por ejemplo, que tengan verrugas en la piel y se metan las manitos a la boca y se contagien. Y hay distintas vías, inclusive de la madre al niño puede transmitirlo cuando el niño pasa por el canal vaginal. Entonces hay distintas formas de transmisión y no todas son sexuales. Claro. Entonces no debemos alarmarlos cuando veamos un niñito que tenga una lesión por BPH en boca, Claro. porque no necesariamente tiene que haber sido por esa vía. Hay que revisar qué serotipo es. Correcto. Y eso lo hace el especialista. El especialista. Evaluación con el especialista, que es quien ¿Es sabe tratable realmente. el BPH en la parte oral? ¿Es detectable? ¿Detectable, tratable y curable? Totalmente, totalmente. Inclusive en pacientes que se ha demostrado que su propio sistema inmunológico tiene capacidad de destruir el virus. O sea que nosotros mismos tenemos la capacidad de destruir ese virus. Y si no, lo podemos tratar. Absolutamente tratable. Esto es importante conocerlo. Cuando habla de tratable, sabemos que, bueno, dependiendo del tipo, ahí no podemos encasillar en un solo tipo de tratamiento, pero más o menos cuáles son los protocolos que hay que seguir. En cavidad bucal nosotros utilizamos cirugía convencional, también utilizamos terapias con ácido tricloracético y bueno, nos ha dado muy buenos resultados. Es muy fácil el manejo de la cavidad bucal por el especialista, porque la cavidad bucal pues es muy fácil de abordar, ¿no? Entonces bueno, tenemos tratamientos alternativas que no son dolorosas y que son muy fáciles de hacer para eliminar las lesiones por virus papiloma humano. Bueno, tenemos aquí algunas inquietudes, entre ellos si existe algún tipo de cáncer oral que no tenga que ver con transmisiones de enfermedad sexual o incluso con hábitos como el tabaquismo. Sí, lamentablemente. Hay pacientes y cada vez hay un mayor porcentaje de pacientes que ni fuman, ni han tenido ningún contacto con virus como el virus papiloma humano, ni tampoco consumen alcohol y que desarrollan lesiones malignas. Ese grupo es un grupo que ha tenido algunas condiciones o algunas lesiones en cavidad bucal que lo predisponen